Presentamos en este programa un reportaje especial que derivó en la idea de una especie de la otra casa de las lomas, hablando de primero lo que fue el reportaje especial que nos permitió mostrarle al público la información sobre la propiedad legal de la casa de Sierra Gorda en Las Lomas y de lo que ha sucedido pues en todo este tiempo a raíz de que presentamos ese reportaje especial en donde supimos que esa casa que mostró la señora Angélica Rivera en entrevistas y que dijo sería la casa a la que llegarían después de Los Pinos, su marido y su familia, y todo lo que aquí, bueno, se ha planteado respecto a esa residencia y lo que ha ido derivando en las explicaciones oficiales sobre de dónde salió esa casa diseñada pues al gusto y necesidades de la pareja presidencial, como se sabe, por el arquitecto aragonés. Y bueno, pues todo este conjunto de informaciones que está ahí y que veremos si será investigada de otra manera que no sea solamente la periodística, sino una manera institucional en cualquier lugar del mundo. Para clarificar las cosas tendría que instaurarse un ente especializado en investigaciones para esclarecer cualquier duda o suspicacia que genere algo que está en el entorno más inmediato del patrimonio presidencial, del patrimonio de Enrique Peña Nieto y de su familia. Eso sería lo deseable, lo exigible. Y además es propio de las democracias que a los mandatarios se les investiga y se les tiene bajo lupa, porque son figuras de poder y requiere la sociedad y la democracia misma tener transparencia y claridad respecto a cómo llegan a los puestos de poder y cómo pueden o no enriquecerse y debe o no explicarse el patrimonio que se vaya construyendo por tratarse de personas de poder. El rasero es distinto de los ciudadanos de a pie que de las personas que tienen responsabilidades públicas, porque en el nombre de los demás toman decisiones, se gastan presupuestos, deciden cosas, resuelven licitaciones, y por eso es muy importante que estén permanentemente bajo la lupa. Esa es la condición democrática. No es por fregar, no es por fastidiar a las personas, sino es una condición democrática, y en cualquier lugar del mundo democrático este ejercicio se da cotidianamente, por sistema. Hay mecanismos de escrutinio, hay mecanismos de transparencia eficientes, hay seguimiento patrimonial de quienes toman decisiones a nombre de los demás, hay seguimiento institucional cuando hay brotes de sospecha y de duda, se crean comisiones para investigar, se instauran fiscalías independientes. Eso ocurre y ha ocurrido y seguirá ocurriendo en las democracias. México tendría que aspirar a una cosa de esta naturaleza cuando se habla de la otra, pues cuando se habla de la Casa Blanca y cuando se habla ahora de la otra Casa de las Lomas. Sobre la otra Casa de las Lomas, bueno, nos hemos referido así a otra residencia que ha utilizado Enrique Peña Nieto, propiedad del mismo contratista, que es el señor Hinojosa, el dueño del Grupo IGA, este empresario que ha tenido una gran cantidad de contratos en el Estado de México, cuando Peña Nieto fue gobernador, incluso antes, y ahora en el gobierno federal cuando el mexiquense es presidente de México. Obviamente el gran tema pues ha sido el Tren México-Querétaro, donde está junto con la empresa china y otros pues en este limbo, donde no sabemos en qué va a quedar ese Tren México-Querétaro, pero ahora sabemos también que participa de otros proyectos muy importantes. Bloomberg el viernes dio a conocer un cable donde hablaba de que era partícipe el grupo IGA y sus filiales precisamente en un consorcio que participará en la licitación para la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con Carlos Slim y con otros, y que pues según la nota de Bloomberg estaría el grupo de Slim viendo la manera de reconsiderar la pertenencia a este consorcio del empresario Hinojosa, que hoy está bajo la lupa por razones evidentes. Están otros proyectos, incluso en estados de la República, como lo dijo The Wall Street Journal ayer, un museo en Puebla, también es partícipe de esto el Grupo IGA y sus filiales. Está el hangar, no solo el nuevo aeropuerto, sino el hangar, el nuevo hangar presidencial, para que ahí quepa el nuevo avión presidencial. Bueno, ese nuevo hangar presidencial se le dio también a Hinojosa. Así que este contratista, dueño legal de la Casa Blanca,
y dueño legal de la otra Casa de las Lomas, donde Peña Nieto estuvo ocupando sus instalaciones en tiempos de precampaña, campaña y transición, según diferentes referentes que tenemos al respecto. La Presidencia de México nos ha dicho que sí, que usó esa casa que es propiedad de Hinojosa, que le renta desde 2011 a la fecha, nos dijo la Presidencia, el hoy consejero jurídico Humberto Castillejos, y que se la ha prestado al hoy presidente de México. Pues todo esto junto, evidentemente, requiere verdaderamente una investigación pulcra, escrupulosa, rigurosa, independiente del poder político al que se va a investigar o se debería investigar. En el camino de la publicación del reportaje especial de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, tuvimos contacto con los vecinos de las Lomas de Chapultepec. De hecho, cuando vecinos de las Lomas de Chapultepec vieron el reportaje especial que publicamos originalmente en el sitio Aristegui Noticias, nos contactaron y nos plantearon un conjunto de informaciones y documentos que fueron los que nos dieron pie, tal como lo reportamos aquí mismo en Noticias MBS, al segundo reportaje de la otra Casa de las Lomas. Esta otra Casa de las Lomas que ha ocupado y ocupó Enrique Peña Nieto, pues no tenía uso de suelo, entre otras cosas. No solo no se reportó ante las autoridades del ámbito electoral, en su momento no está en ningún registro del IFE, del extinto IFE. Sabemos que el INE va a hacer algún tipo de investigación al respecto de la utilización de esa otra Casa de las Lomas para efectos de la contabilidad de un partido y su candidato a la presidencia de México. Pero bueno, pues eso está por verse en qué termina esta historia. Dentro de los elementos de información que destacan respecto al caso de la otra Casa de las Lomas ocupada por Enrique Peña Nieto está el no uso de suelo, el no tener autorización del uso de suelo en su momento y después obtener de una manera que a los vecinos les ha parecido inapropiada y sospechosa, finalmente se le otorgó recientemente ese uso de suelo que no tenía en su momento la otra Casa de las Lomas. Una de las vecinas que amablemente nos permitió conocer de esta inconformidad vecinal, que se tradujo en juntar 300 firmas para tratar de evitar que ese cambio de uso de suelo se diera infructuosamente, bueno, los llevó incluso a hacer un expediente que nos proporcionaron y que nosotros dimos a conocer aquí, precisamente inconformándose de la utilización de un artículo que es muy controvertido en la capital de la República Mexicana, que le da un gran poder discrecional pues a la Asamblea y al gobierno capitalino para cambiar los usos de suelo. Ese tema que está ahí para los vecinos de la Ciudad de México, en el caso de las Lomas, pues se convirtió en un tema muy importante porque una de las casas que pretendió y que logró cambiar el uso de suelo a partir de esto fue precisamente la casa propiedad del señor Hinojosa, utilizada en diferentes momentos por Enrique Peña Nieto en su campaña electoral. Y que nos dice la Presidencia es rentada por el consejero jurídico de la Presidencia de México. Verónica Belauzarán es la coordinadora interna del Comité de las Lomas de Chapultepec y te agradezco, Verónica, que estés aquí al aire porque nos querías comentar algo al respecto. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pues muchas gracias por tu espacio. Y pues sí, hablar del 41 un poquito nada más para decir que pues con la otra casa se abrió la cueva de Alibaba con los miles y miles de ladrones que quieren tomar esta ciudad. Entonces, para nosotros el 41 ha sido un tema pues que hemos tratado de hablar con las autoridades, no hemos podido, y un caso ejemplar es la otra casa. O sea, desde que nos enteramos en la Gaceta Oficial todo lo que había sucedido, que se había publicado, que se quería cambiar el uso de suelo, nos empezamos a mover como locos y juntamos 300 firmas, de las cuales no sirvieron de nada, porque en CEDUBI hay un comité técnico, bueno, para este 41 hay un comité técnico de 14 dependencias del Distrito Federal, y son 14 votos en contra de un voto que es el comité vecinal y la delegación, y en este caso todos votaron a favor del cambio de uso de suelo. Solamente de esta casa. Había dos casas en Lomas de Chapultepec. Una
que no se metió ninguna firma, que no se abstuvieron los vecinos, no por no querer, sino por falta de tiempo. Sedubi dijo que no daba el visto bueno, el comité dijo que no se daba el visto bueno, y lo que se planteó, lo que se dijo fue que se respetaba el plan parcial de las lomas de Chapultepec. En este caso de la otra casa no se respetó nada, se metió todo a tiempo, se metieron las firmas a tiempo, y pues curiosamente todo pasó como mantequilla, perfecto en esta casa. Es el problema que tenemos ahora con el 41, que abrieron las puertas y ahora ahí tenemos varios, 11 tenemos casos en la Miguel Hidalgo, los cuales estamos desesperados por parar, y Carmen, no vemos cómo le vamos a poder hacer a menos de que se derogue completamente este artículo. Este artículo 41 que permitió, bueno, en este caso, ustedes han dicho de forma no regular, porque ese es el planteamiento que ustedes han hecho, el cambio de uso de suelo de esta residencia, que resulta que es una residencia que ocupó el hoy presidente de México, y la suspicacia o la sospecha que ustedes tienen es que pudo transitar el cambio de uso de suelo pues por algún tipo de influencia, ¿o qué es lo que están ustedes planteando? Pues tristemente sí. O sea, tristemente fue todo, dentro de la ley se dice que se tiene que poner una manta 15 días. Estas personas de la otra casa la pusieron 5 minutos, le tomaron la foto y eso fue todo. Uh-huh. O sea, dentro de los problemas que tiene este artículo se tiene que poner una manta 15 días para avisar a los vecinos que se va a cambiar el uso del suelo. El problema es de que muchas veces solamente le toman foto, hay veces que le han tomado foto con 10 periódicos de 10 días y solamente le toman la foto un día y se acabó. Y es con eso Sedubi queda contento con el asunto. En este caso fue un día, 5 minutos, se tomó la foto y se dio por hecho que se había puesto la manta 15 días. Entiendo, Verónica Villauzarán, que los propios vecinos han decidido promover un amparo, si no es que ya lo promovieron. Sí, los vecinos que están cerca de la casa, no cerca, sino que están en la sección que se encuentra en la casa, están promoviendo un amparo en contra del 41. Uh-huh. Bueno, tenemos entonces información de que esto que hemos llamado la otra casa de las Lomas, para hacer alusión a que es propiedad del mismo dueño de la Casa Blanca, y que pues esa casa de las Lomas, cuya dirección exacta nos pidió expresamente la Presidencia de la República, apelando a la ley de datos personales, que no se diera la ubicación exacta, pero bueno, finalmente es una zona muy importante, una zona residencial cabalmente, y bueno, pues estamos con dos terrenos de cosas, Verónica: lo que sería el señalamiento de los vecinos que, como tú y los de la sección, han decidido impugnar a través de un amparo porque encuentran que fue irregular, que esa casa que nos dice la Presidencia renta el hoy consejero jurídico y le ha prestado al presidente Peña Nieto, según se dijo, y propiedad del dueño legal de la Casa Blanca. Bueno, pues que esa casa logró, a pesar de todas sus inconformidades, este cambio de uso de suelo, y ustedes están tratando de revocar tal cosa a partir de un amparo. Ese es un terreno que daremos seguimiento, y sobre todo la gran discusión de si ese artículo 41 es el que la ciudad necesita, o si le ha dado una manga ancha, como todo parece indicar, a las autoridades para discrecionalmente cambiar de uso de suelo de manera muy libre, digámoslo así, sin contemplar cabalmente la opinión y el planteamiento de los vecinos. Ese es un tema, Verónica, y tú has puesto énfasis en la discusión necesaria sobre la existencia misma del artículo 41. El otro terreno de seguimiento de este asunto de la otra casa de las Lomas tiene que ver con el asunto electoral, que no es que te toque a ti porque tú estás en la lógica de los vecinos, pero déjame traer a cuento que el Instituto Nacional Electoral tiene hoy una solicitud de un partido político que es Morena, que abra una investigación el INE para saber si hubo o no un uso no reportado
en tiempos de precampaña, en tiempos de campaña y hasta ahí le tocaría revisar al INE por parte del candidato del PRI a la presidencia y si eso tiene o no algún tipo de afectación en los topes de campaña, en las eventuales donaciones en especie no reportadas o las derivaciones que pudieran surgir de una investigación formal de un instituto autónomo como es el INE en un tema que tiene que ver con lo electoral. Ahí aparece el otro ángulo respecto a en qué momento y de qué manera esa casa propiedad del señor dueño de IGA, el señor Hinojosa, pues fue utilizada por parte del PRI y de su candidato, o por parte del candidato del PRI a la presidencia de México. Dime una cosa, Verónica, en términos de lo que los vecinos saben y que finalmente los llevó a promover esta acción contra el intento de cambio de uso de suelo que prosperó, ¿qué referencias hay sobre precisamente este tema? La utilización de esa casa que, tratándose de personajes de poder, pues es muy difícil ocultar las camionetas, las seguridades, lo que involucra un movimiento en torno a un candidato presidencial. ¿Tienes, Verónica, registro, recuerdo, referencia de los vecinos de la zona sobre de qué manera fue utilizada esa presidencia? Mira, yo no te puedo decir que se usó exactamente para eso. Lo que sí te puedo decir es que muchos vecinos se quejaron de que estaba cerrada esa calle, de que no podían visitas llegar a sus casas, pues había ambulancias, estaba gente de Estado Mayor. Fue a voces e inclusive pero era un dispositivo de seguridad impresionante lo que había ahí. Se mencionó mucho que había sido casa de campaña y lo que sí fue que cuando salió lo del 41 y empezamos a decir, todo el mundo nos empezó a decir, no se va a hacer nada porque es casa de cierta persona. Entonces, lo que decidimos los vecinos y yo es no decir quién había estado esa casa porque no íbamos a conseguir ninguna firma. Pero, o sea, sí a lo que voy es no tengo registro de que se me haya informado que precisamente se utilizó esa casa para eso, pero sí el despliegue que había de ambulancias, de guaruras, no era normal y muchos vecinos sí sabían que se usaba ahí de precampaña y que sí se recibía a muchas gentes ahí. Verónica, ¿tienes idea de en qué tiempos ocurrió esto? O sea, los vecinos comentaban esto, ¿desde qué momento tienes idea de las fechas? Mira, sé que desde el 2012 empezaron, muy así que supimos fue cuando se empezó a acabar el polígono de parquímetros en las lomas y justamente esa calle no se balizó nada. Entonces fue como en 2013, porque estaba totalmente tomada por el Estado Mayor. Lo de los parquímetros. Nada. ¿Vale? Ya eso lo de los parquímetros. Eso de los parquímetros, no se pudo balizar nada. Hasta hace 2 meses se pudo balizar la calle de parquímetros. Pero falta otra parte de la calle que no se ha podido balizar, que es la hora que no sabemos por qué no se ha podido balizar esa calle. Bueno, esto es importante, como decíamos, desde el ángulo de una investigación electoral que entiendo sucederá en el INE, porque finalmente se ha respondido por parte de la presidencia a las preguntas que nosotros les formulamos y se nos ha dicho que sí, que esa casa pues ha sido utilizada por Peña Nieto, se reconoce porque no se puede no reconocer, están los papeles legales, que es propiedad del señor Hinojosa, dueño también de la otra casa de las Lomas, la Casa Blanca. No hay todavía respuesta de la presidencia de otras preguntas que también formulamos y que estamos a la espera de que se puedan contestar. Una de ellas es que simultáneamente en lo que se estaba desarrollando la llamada Casa Blanca se estaba ocupando también esta otra casa de las Lomas, propiedad legal del mismo personaje
que es el contratista Hinojosa. Importa tu testimonio y el de los vecinos, desde luego, porque es importante saber si hubo o no una especie de oficina alterna que no lo reconoce de esa manera la presidencia. La presidencia dice, esa casa la ha rentado Humberto Castillejos de 2011 a la fecha. 2011 es la fecha en que el señor Hinojosa compra esa casa y se da por entendido por parte de la presidencia que de 2011 a la fecha el señor Castillejos es el que ha rentado esa casa que pues puso a disposición de Enrique Peña Nieto en algunas ocasiones. Si fue en precampaña, campaña y transición es una cosa, y si fue solo en transición también es otra, independientemente de que hay una gran cantidad de connotaciones sobre por qué tendría que usar una casa propiedad legal de quien fue su contratista y demás cuestiones. Así que el tema es complejo, Verónica, y merece la atención de la sociedad mexicana en los dos ámbitos en el que a ustedes como vecinos les compete, que tiene que ver con lo que sucede a partir de un artículo que existe y que le permite a la autoridad dar o quitar permisos de uso de suelo, y por el otro lado pues la utilización de esta llamada otra casa de las lomas con propósitos electorales y de alguna otra naturaleza, porque queda ahí incluso lo que nos dijo Katia Artigues, la periodista que lo entrevistó en esa casa, que le contó y le dijo muy de paso que había vivido ahí Enrique Peña Nieto por un breve tiempo cuando falleció su esposa. Esa declaración de Katia Artigues también queda registrada como parte de lo que estamos viendo. Es este rompecabezas sobre las casas de las lomas que seguiremos de cerca por obvias razones. Pues Verónica, no perdamos la comunicación. ¿Cuál es tu llamado final en este programa? Mi llamado final, por ahorita con el problema que tenemos del artículo 41, es por favor que el artículo 41 se derogue, que se respeten los planes parciales de las colonias que tienen planes parciales y que se tomen en cuenta los vecinos, porque nos hemos dado cuenta que después, detrás del 41 siempre hay un gran hombre, o sea, no un gran, un hombre muy pesado, poderosos y mucho dinero. Tristemente. Eso es lo que hay detrás del 41. Eso es lo que hay detrás del 41 y que nos hemos dado cuenta. Pues un patrón de conducta, si lo quieres ver así, Verónica Belauzarán, lo cual obliga a la sociedad a ponerle foco a la existencia de ese artículo 41 y de las cosas que se han hecho con la utilización de este artículo 41 en diferentes zonas de la capital del país y en este caso en particular en las lomas de Chapultepec. Verónica Belauzarán, gracias por tomar esta comunicación y estamos al habla. No, muchas gracias. Gracias y buenos días.